Gente, muy buenas noches a todos, todas, quienes están por acá sumándose en igual, que estén muy bien a la hora que sea que quienes vayan a ver esta conversación en diferido, pues sepan que está siendo mostrada con muchísimo amor y con muchísima intención de que sea un espacio de expansión. Muchas gracias a Mónica por recibir esta invitación y por hacer también posible este espacio de conversación. Así que estamos lunes 23 de marzo del 2026 y estamos empezando un espacio de conversación llamado La infancia que viven nuestras relaciones. Porque hoy vamos a hablar justamente de trauma, apego, constelaciones familiares. Así que muchas gracias de verdad, Moni, por abrir tu corazón y tu agenda y permitirte estar acá. Y gracias de nuevo a toda la gente que de forma directa pues sostiene también la intencionalidad de este espacio. Antes de darte el espacio también para que vos te presentes y voy a ir haciendo como un poquito también de conversación con vos, invitar o decirle a la gente que este espacio, vamos a tener un espacio de preguntas con micrófono abierto si alguien quiere, pues vamos a irlo como probando, probablemente ya más hasta el cierre para poder gestionar como el tiempo de la mejor forma. Sin embargo, el chat está abierto durante toda la charla, entonces pueden escribir por ahí cualquier pregunta, cualquier comentario e igualmente, eventualmente les podemos invitar también a que quienes compartieron por ahí, si quieren compartirlo verbalmente, pues podamos abrir el espacio. Le decía yo a Mónica que antes yo dejaba abierto esto, pero la intención también es que si ustedes vuelven sobre este espacio, puedan de repente escuchar toda la información de corrido y a veces se nos abren los micros así, entonces bueno, un poco como para contarles del por qué en este punto no pueden abrir micrófonos. Pero bueno, muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches y bueno, lo primero, cuéntanos de vos un poquitito para dar contexto. Gracias, gracias Juli. Gracias por la invitación. En realidad yo súper contenta, ¿verdad? De poder compartir con vos este espacio justamente de aprendizaje. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Chinchilla. Yo soy psicóloga de profesión. Y entre otras cosas más, ¿verdad? Que no vamos a entrar por ahí ya después porque si no el currículum se hace largo, pero bueno, dentro de esos el camino me ha llevado igual a ser coach, ¿verdad? Coach de espiritualidad, un poquito trabajamos ahí con temas de energía y nos fue llevando poco a poco también a constelaciones familiares, ¿verdad? Em, entonces, eso es un poco de mí, ¿verdad? O sea, soy psicóloga, ¿verdad? Atiendo, también doy consulta privada, doy otro tipo de terapias y, eh, y eso me desempeño. También trabajo un poco a nivel corporativo con temas de gestión del cambio. Entonces trabajo como con mucha gente, haciendo cambios, hablando de todo esto, ¿verdad? Moviendo cosas de un lado para el otro. Entonces, eso es un poquito de mí. Gracias, Moni. Y a mí, sabes que ahora justo en estos días he tenido como que estar hablando un tanto de esta parte de formación profesional Ujú. y siempre que traigo a este espacio como a alguien como vos, que digamos es alguien que tiene una profesión que también está en el contexto o en el marco de lo socialmente, vamos a decirlo así, como más eh, recibido tal vez o más centrado en el enfoque científico. Siempre me gusta hacer como este señalamiento de que, ¿verdad? Yo en algún punto de estos días le decía a alguien, es que, a ver, o sea, vos pasaste por una formación profesional, yo igual. Pasamos por la universidad por muchos años, por especialización y demás, y es como no llegamos a hablar de energía o hablar de la dimensión espiritual fuera del contexto del encuadre religioso, simplemente porque nos vendieron una bolsa de aire. O sea, realmente hicimos un camino que nos llevó a un punto de conciencia en donde pareciera ser que el siguiente paso, al menos de las preguntas que tal vez estaban gestándose en nuestros corazones, ya no se respondían por esa vía y ocupábamos abrirnos a más. Pero y este Ujú, abrirnos a más es abrirnos a un espacio en donde la conciencia, justamente como lo sabemos, lo incluye todo. ujú, Y de exacto. paso también están nuestras profesiones siendo muy típicas tal vez de lo que diríamos lo más común en la sociedad. Pues bueno, estamos acá compartiéndoles y eso sí, dejándoles claro que hoy quisimos hacer este match entre
aunque vos tenés todo este back de la parte energética y espiritual, sí Ujú. quise como hacer el énfasis de que vos trabajas también desde esta mirada, desde la psicología y cómo existe una psicología más allá de la psicología, ¿verdad? Una Exactamente. psicología que integra el saber de la psicología, pero también entiende que no puede ser determinante o aislante de la otra realidad y que las personas también viven aspectos de su existencia en planos que no tienen que ver con la mente. Entonces, muchas gracias por también prestar este espacio para que la gente pueda reconocer en vos también cómo una profesión puede abrirse a más, digamos. Así que muchas gracias por eso. No, a vos. En- bueno, entonces chicos, vamos a hablar acerca de apego y este es un tema que lo hemos conversado en otros momentos, hablando, por ejemplo, de los tipos de apego, ¿verdad? De qué es el apego y demás. Pero vamos a empezar hablando como qué nos lleva a pegarnos de una determinada forma. Y también, porfa, si tienen alguna pregunta, déjennos, insisto, si algo de lo que decimos de repente o no queda claro o sienten que se puede explicar un poco más o quieren un ejemplo, por favor, háganos saber eso para poder atender esa inquietud. Entonces, empecemos por el principio, hablemos del trauma, Ujú, exactamente. ¿verdad? Justo a veces la gente piensa que cuando hablamos de trauma es como, oh, mira, o sea, no sé, tuvo un accidente y casi se muere, ¿verdad? O vivió una violación, por ejemplo. Ujú. O le asaltaron, ¿verdad? Entonces, como eventos de este tipo es como los que la mayoría de las personas mapean como trauma, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué es el trauma? ¿Y qué otras cosas también son trauma? Sí, claro, digamos, a nivel de trauma, ahí, como vos lo decís, siempre tenemos la idea o la concepción de que el trauma tiene que ser algo sumamente grande, ¿verdad? Algo que nos pasó que a veces la gente dice, bueno, es que me asaltaron, ah, no, pero a mí me apuñalaron, ¿verdad? Ah, no, pero a mí me dice, eso sí es trauma, ¿verdad? Ujú, Y lo que no sabemos es que en realidad el trauma, nosotros nace inclusive desde que estamos niños o incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Es muy importante hacer la salvedad de que podemos encontrar diferentes autores acerca eh, de lo que hablan y definen como el tema de trauma, ¿verdad? Aquí lo más importante es que el trauma no es solo eso que nos pasó en ese momento, ¿verdad? Sino es lo que nos pasó por dentro, cuando no tuvimos quien lo sostuviera. Entonces, muchas veces, desde que estamos niños o inclusive desde que nuestra madre pasó un evento de trauma, nosotros justamente también compartimos ese trauma, ¿verdad? Y a veces es completamente inconsciente. Muchas veces son cosas que vas por la vida y se da muchísimo en generaciones donde encontramos a mamás que dicen, yo ya ni me, de los 5, de los 6, de los 7 que tuve, yo ni me acuerdo cómo fue su embarazo, es más, ni me acuerdo cómo fue su niñez, ¿verdad? Entonces hay gente que de repente no tiene este contexto, pero sabe que algo sucedió, ¿verdad? ujú, Algo sabe que de una u otra manera hay una experiencia de trauma, ¿verdad? Y es que el trauma justamente aparece cuando una experiencia nos supera, ¿verdad? Cuando hay algo que viene y nos supera, pero de repente, Juli, no nos supera una, sino que nos supera dos, nos supera tres, y es esto que vos empezás a decir, pero qué raro, siempre me pasa lo mismo, ¿verdad? Es cuando empezamos en esto de siempre me pasa lo mismo. Qué raro ujú, cuando yo me enfrento, no sé, cuando yo oigo un ruido muy fuerte, yo inmediatamente me paralizo, ¿verdad? O cuando me pasa algo en particular, es cuando yo me paralizo, ¿verdad? Entonces, ujú, para ser un poco más conciso, evidentemente, traumas vamos a tener muchos, ¿verdad? Pero hay unos que quedan todavía mucho más marcados que otros. Pero va a ser aquello en lo cual algo sucedió, algo nos pasó por dentro, pero no había nada para sostenernos y muy posiblemente no estaba papá, no estaba mamá, ¿verdad? Y es aquellos momentos donde muy posiblemente, como para poner un ejemplo, es esta gente que te cuenta, me perdí en un centro comercial y no había nadie alrededor, de repente había un policía, mi mamá no estaba, no apareció, no ujú. había nadie, ¿verdad? Inmediatamente queda ya ahí instaurado, ¿verdad? Entonces, em,
muchas veces esto está desde que somos niños, ¿verdad? Y como yo lo mencionaba anteriormente, inclusive desde que estamos nos están gestando, ya desde Ujú. ahí muchas veces empezamos a compartir temas de trauma justo con nuestra mamá. Sí, yo ahí acoto también a lo que vos Ujú, mencionabas, ¿verdad? Como, ok, este entendido de que el trauma es cualquier evento o situación que nos sobrepasa, o sea, que sobrepasa ujú, las herramientas psicoemocionales que tenemos en el momento. O exacto. sea, es algo, normalmente, a mí me gusta mucho esta definición que dan también desde la bioneuroemoción y de la biodescodificación, que Ujú, este momento en particular, este momento que nos sobrepasa, vos lo mencionaste perfectamente claro, o sea, no tuvimos sostén. Y en la bioneuroemoción se habla justamente de que es vivido en soledad, ujú, ¿verdad? Y es decir, y no quiere decir que no hubieran otras personas o externas o presentes en el evento, sino que psíquicamente se vive como de una forma aislada, pero entonces la persona lo vive de forma aislada por un lado y por otro lado el evento se torna en algo sin resolución aparente, es decir, es algo que sobrepasa en el momento a la persona y no encuentra cómo resolverlo. Y aquí justamente hago eco tal vez para ir poniendo algunos ejemplos de las cosas ujú, que vemos desde el transgeneracional, que ahí nosotros pues también compartimos esta sí, visión. Es en efecto el primer gran momento de trauma es el parto, ¿verdad? O ujú, sea, es ujú, el trauma inicial sobre el cual venimos, o sea, estamos chill, cómodos ahí en el útero, ¿verdad? Y de un pronto a ujú, otro todo empieza a colapsarse, ¿verdad? Y entonces ya tenemos que salir, si es que nos fue en el mejor de los casos, ¿verdad? Como exacto. parto natural. Y si no, imagínense en Ujú, esto, si mamá pasó por epidural, ¿verdad? Para empezar o sea, nacimos anestesiados, por un ujú, lado, ¿verdad? Y por ujú, otro lado, nosotros estábamos, imagínense en esto, estábamos así de nuevo, barra libre ahí, todos chile en el útero, y de un pronto a otro sentimos que nos dan un golpe, nos dejan aturdidos, abren la cuestión y nos sacan, ¿verdad? ujú, Entonces, por supuesto que cualquier movilización del útero hacia el mundo externo va a convertirse en un evento de trauma que queda anclado a nivel, digamos, muy profundo en el inconsciente, ujú, por un lado. Y por otro lado, también lo que vos señalás, en toda la etapa gestacional, lo que mamá viva, lo vive desde un lugar donde ella sabe, entre comillas, qué está pasando, pero el bebé ujú, no lo sabe, nada más percibe tensión, estrés y percibe las mismas emociones que la mamá sin saber por qué. Y ujú, cuando una emoción es muy sostenida durante el embarazo, pongamos, típico, ¿verdad? También, o ujú. sea, bueno, típico no, posibilidades, Sí. que es que de repente viva, por ejemplo, la mamá una dinámica de tensión con el papá de esa criatura, Ujú, eh, porque hubo infidelidad, porque incluso puede no haber, tal vez, y aquí una vez vamos adentrándonos al tema de la forma ujú, o del estilo de apego, ¿verdad? Como para ir tirando una cuñita, pero ya casi llegamos a este punto, sí. que es justamente esta parte en donde puede que mamá no haya vivido directamente una traición, ¿verdad? Ujú, Pero lo percibe como tal y entonces esto también ancla en el bebé. Y el bebé nace con herida de traición, hablando de las heridas, herida de traición, y eso obviamente le va a hacer un encuadre y un contexto de la forma y la estructura de apego que puede llegar a tener, sobre todo porque la mamá si sigue operando desde esa herida también, pues ujú, va a crear un escenario de desarrollo y de incluso hasta de sostén hacia el bebé desde ese lugar. ujú. Pero bueno, un poco como para ahí también como agregar esta otra parte que Sí, me parece muy interesante, ¿verdad? Que nos hablen justamente de cómo es este evento que al final nos termina sobrepasando, a pesar de que lo que a mí me sobrepasa no tiene que ser igual para vos, por ejemplo. exactamente, exacto. Y muchas veces no tenemos un recuerdo claro de qué es exactamente qué fue lo que pasó, pero sí queda justamente muchas veces en el cuerpo, ¿verdad? O en la forma en la que nos relacionamos, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a hablar un poco de temas de apego y ahí quería también aportar un tema de de un caso, ¿verdad? A nivel de clínica de una mamá que consulta por su hija por un tema de dermatitis, ¿verdad? Un caso de dermatitis aguda muy fuerte. Y hablando con ella justo en temas del embarazo y demás, ella me dice, bueno, yo justo en el embarazo cuando estaba más o menos ella tenía 6 meses más o menos,
a ella pierde uno de sus abuelos, ¿verdad? Entonces para ella fue un momento muy, muy fuerte, ¿verdad? Y después, 3 meses, por ahí, 3 meses, otro abuelo, digamos, del el suegro, casi también fallece. Entonces, parte del trabajo con esta chica era justamente el poder ver a dónde era que estaba el trauma, ¿verdad? Y justo también y aquí es Ujú, donde también empezamos a ver estos trazos. Cuando estamos conversando, ¿verdad? Estamos en temas de terapia. Ella después dice, yo recuerdo la pérdida de un tío cuando ella tenía 7 años. Evidentemente, a la hora de que ella se frustraba, a la hora de que ella venía, ella en su piel y en su cuerpo había una marca, ¿verdad? No una, sino vemos cómo de una u otra manera se ujú, repetía y era cuando empezamos justamente a trabajar con temas de duelo no resueltos, porque lo vivió a sus 7 años, pero claro, era el segundo muy posiblemente, ¿verdad? El primero ya había sucedido cuando estaba en el vientre. Entonces es ujú, ahí también cómo el trauma nos lleva a un tema de repente a relacionarnos y no solo a nivel familiar, ¿verdad? O a nivel de pareja, ujú. sino a nivel con nosotros mismos. Y es ahí Sí, donde empieza a quedar. Ujú, sí, que lo que acabas de decir, y es que es muy loco cómo funciona el inconsciente, ¿verdad? Para sí. el inconsciente, la piel es este punto de anclaje, de conexión, y cómo duele, duele el cuerpo ante la separación, duele y arde, ¿verdad? Es Ajá. como este dolor psíquico traducido a una metáfora en el cuerpo. Y Ujú, así es como en muchas ocasiones vemos el trauma y así es como en muchas ocasiones tenemos que reconocer, o ¿verdad? Lo hablábamos nosotras el otro día con los aportes de Peter Levine, con Somatic ujú, Experience, que es como toda esta línea para trabajo corporal, porque lo bien que lo decía, la mayor parte del trauma en realidad no está en la mente, ¿verdad? La persona puede recordar, tal vez hacer consciente que había un trauma todavía como memoria uterina, justo lo que hablábamos, le ujú, da la claridad incluso para dilucidar y eso puede mermar el síntoma, pero en ocasiones, por ahí, digamos, es un primer espacio de camino de encuentro, de reconocimiento de que hay algo más y luego pues vienen algunas otras formas, ¿verdad? Que ahí es donde yo insisto, porque al final esta memoria dolorosa, este duelo en este caso del bisabuelo, ujú. no era propio, estaba en el inconsciente familiar, ¿verdad? Exacto. Entonces, es como resolves un duelo que ni siquiera fue tuyo, que está conectado a una red de información sobre la Ujú, cual ahí vamos a mencionar tal vez nada más para referencia, porque aquí ya nos metemos justamente en estos temas en donde la línea entre la realidad, entre comillas, de lo que la ciencia explica y lo que comúnmente conocemos empieza a pareciera desaparecer, pero en realidad simplemente se amplía. ujú, Y está Rupert Sheldrake con toda la parte que él habla del campo mórfico. Y si ya tenemos desde incluso desde la psicología la claridad de esta energía del inconsciente colectivo, obviamente vamos a tener un ujú, inconsciente familiar creado precisamente por la conexión genética que hay entre los miembros de un mismo linaje. O sea, vamos a decirlo así, es una cepa de seres así humanos es. que tiene Exacto. su propia memoria colectiva Ujú, específica. Y ahí es donde ujú, estaba el duelo de este hombre, que ujú, había quedado de alguna forma inconcluso para varios miembros, probablemente no solamente para la mamá de esta chica, sino para otros miembros también de la familia. ujú. Sí, por supuesto. Y ahora que mencionas un poco de autores, que las dos somos partidarias para que la gente en algún momento después pueda buscar, ¿verdad? Sí, si tienen dudas nos preguntan y les decimos cómo se escribe para que les puedan ubicar, porque Exacto. hablábamos de eso, como de que a veces es como escuchamos a alguien que habla y dice, y de repente nosotras sí como que tomamos el rato para decir, bueno, si vamos a hablar de esto con todo y que podemos darle una explicación Ujú. espiritual y lo podríamos hablar sin dar referentes, pues bueno, el día de hoy aprovechen porque tenemos los referentes, las dos somos Sí. efecto proclives y así fiel de repente a que esto es importante también. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y que lo mencionas y es parte importante. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos ¿verdad? Un autor, un libro y creemos que todo empieza ahí, ¿verdad? Pero viendo la historia justamente de dónde empieza todo el tema del trauma, empieza desde Freud, ¿verdad? Amado por muchos, odiado por otros, ¿verdad? Pero de una u otra manera él es el que abre el camino en temas de lo del trauma psíquico y lo que está en el inconsciente, ¿verdad? Y muchas veces
veamos el inconsciente como si fuera una olla de presión, la caja negra del avión, donde aquello que nos hizo clic, nos hizo trauma, lo metemos en la cajita, lo cerramos con la llave y perdemos la llave, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que años Llega la después dermatitis con la llave. llega la dermatitis, por ejemplo, a los, no sé, ¿verdad? A los 8 años Ujú, después, a los 15 años después, o de repente por ahí a los 20, ujú. 30, empezás a sentir ciertas cosas donde uno dice, ay, qué raro, esto me incomoda, ay, qué raro, ¿verdad? Y la llave todavía sigue perdida. Entonces, en algún momento, Sí, ¿verdad? nada más voy a Dale. acotar algo que eso que vos acabas de decir, nada más Ujú, para que todos tengan por referencia. Hay varios autores, entre esos sí. Peter Levine, Ujú, Gabor Mate, que es bastante conocido porque hace un par de años sacó este documental hermosísimo que se llama La sabiduría del trauma, ¿verdad? ujú, Pero básicamente cualquier autor actual que hable de trauma, y estamos hablando de personas, o sea, que han estado haciendo estudios súper importantes desde la, ¿verdad? Desde la parte de neurología, ujú, fisiología, o sea, y de cómo integra la información de la mente, el cuerpo, el resto del cuerpo, o sea, llegan exactamente a la misma conclusión. ¿Cuál es esta conclusión? Que los síntomas, particularmente las enfermedades, o sea, decimos dermatitis por lo que mencionó Moni, pero ujú, podríamos hablar de insomnio, podríamos hablar de gastritis, podríamos hablar de artritis, podríamos hablar de asma, podríamos hablar, o sea, estos autores coinciden de forma sistemática que la sintomatología de enfermedades, entre comillas, en realidad son síntomas de trauma no resuelto. Es la forma ujú, en que el cuerpo harto de estar, como dijo Mónica, con una caja negra a la cual le metemos y le metemos y le metemos información, ocupa sacar esta información porque el nivel de estrés en el inconsciente hace inviable que el cuerpo siga reservando esa información y empieza a explotar de diferentes formas. ujú. Ya, ahora sí, Exacto. perdón, te devuelvo la No, palabra. tranquila, para nada, tranquila. No, 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 y es muy importante porque en realidad, así como vos lo mencionas, muchos estudios empezaron con el tema del trauma estudiando la mente, pero Ujú, evidentemente también lo que nosotros no apalabramos, ¿verdad? Empieza a tener efecto en nuestro cuerpo. El cuerpo, digamos que no apalabra, él lo tramita de otra manera, ¿cómo? Por medio del síntoma, ¿verdad? Justamente. Entonces el cuerpo es donde empieza a tener ujú, estos síntomas, como ya mencionamos, y hay otros traumas también que vienen por los vínculos y por medio de las relaciones, ¿verdad? Que también es muy aunado a lo que queremos hoy, atar esto del trauma, apegos, versus también lo que tiene que ver todo el tema de los vínculos y la familia. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, ¿verdad? Y te lo digo desde la clínica, la gente a veces es apática a ir a terapia. ¿Por qué? Porque lo primero que dicen es que qué aburrido, siempre empezamos por papá y por mamá. Lo que pasa es que vaya nivel de vínculos, ¿verdad? Con solo la madre, o sea, es el vínculo primordial y prioritario para nosotros en la vida. Y a partir de ahí, como ya lo veníamos mencionando, es muy importante. Compartimos un montón de cosas igual con papá. Entonces, ujú, muchas veces llegamos a terapia para ver un tema de pareja. Y sí, señores y señoras, nos tenemos que devolver a papá y a mamá. Porque desde ahí, desde que estamos niños, es donde aprendemos, no, no solo, digamos, como dijo Julia al inicio, ya les explicamos lo que es el trauma, pero cómo el trauma nos va llevando justo al tema de la vinculación. Y es aquí donde es súper importante el tema de papá y mamá y los vínculos en los que nosotros podemos tener, ¿verdad? Y por eso también pusimos el título hoy de la charla, cómo vincularnos desde la niñez, porque todas las relaciones de pareja, ¿verdad? Que puedan estar teniendo hoy. Y yo, Juli, me atrevería a ir un poco más allá, pareja, familia y demás, ujú, es lo que determina lo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Y cómo ujú. nos vinculamos. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, la manera en que establecemos el tipo de relación o de intercambio, ¿verdad? Aquí hay algo interesante que es que, ven, esas son de las cosas de puntos de encuentro, justamente. Ujú, Para la psicología hablamos, justamente se habla, como lo acaba de señalar Mónica, de la vinculación, desde la mirada de constelaciones y, digamos, desde este enfoque como terapéutico alternativo del transgeneracional, hablamos de relaciones, no de vinculación porque la vinculación se entiende
como la conexión que hay genética con la persona. Es decir, no es, o sea, es más, vamos a decirlo así, es más profunda con los padres porque son los dadores de vida de manera inmediata, pero también tenemos vinculación directa con los abuelos, etcétera. Y la vinculación está independientemente incluso que les hayamos conocido o no. Es decir, por ejemplo, si papá, si fue una noche de pasión, ¿verdad? Y papá no estuvo, igual con papá tenemos vínculo, aunque Sí. no exista relación. Pero bueno, volviendo sobre esto, hablemos de una vez, ¿qué es el apego? Bueno, Bueno, pues el apego es lo que aprendemos sobre el amor. ¿Cuándo? Cuando somos niños, en realidad. ¿Verdad? Desde ahí es cómo nosotros desde que somos niños aprendemos a pedir cariño, a reaccionar al miedo, a protegernos del abandono, ¿verdad? Entonces, desde ahí también el apego es esta, la forma en la que encontramos para no perder un vínculo, ¿verdad? Y sé que ujú, puede sonar un poco contradictorio, pero en realidad esta es la forma de apego, ¿verdad? Que es cuando decimos, es que este chiquito está súper apegado, ¿verdad? Con la mamá, con los ujú, papás, con los tíos, ¿verdad? Pero es la forma también de poder hacerlo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, es un niño, es un bebé, ¿verdad? Donde si, por ejemplo, tiene un adulto seguro y un adulto que es emocionalmente disponible, su vínculo y su apego es de confianza, ¿verdad? Y es de amor y siempre va a estar ahí. y A vamos a dif- aclarar que normalmente los adultos no estuvieron Em, disponibles, ajá. jóvenes. No estaban emocionalmente disponibles porque ellos también tenían temas no resueltos con sus propias Ujú, historias y con sus propios padres. Entonces, básicamente eso es lo que hace la norma de que todos los presentes, incluyéndonos a nosotras, pues ujú, obviamente venimos de relaciones en donde no nos sentimos o no sentimos ese sostén de los padres por, insisto, de entrada, porque eventualmente ya ellos estaban cagados del susto con nosotros, teniendo un niño a la par que les recordaba su propia niñez y sus ujú. propias memorias traumáticas no resueltas. Pero además de eso, o sea, si éramos muchos y parió la abuela, ¿verdad? O sea, con muchísima Literal. más razón, o sea, no alcanzaba papá y mamá para tanta gente, ¿verdad? Entonces, Ujú, obviamente todos venimos de un contexto en donde no se llenaron, quedamos insaciados de amor. ujú. Así es, literal, ¿verdad? Y ahí encontramos, y que dicha que haces de la antesala, porque ahí encontramos otros tres, ¿verdad? Que es como el ambivalente, ¿verdad? Que es a veces sí, a veces no, ¿verdad? Entonces es este adulto impredecible donde, y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Donde te pego, ¿verdad? O sea, te pego y te castigo fuertemente, pero a la hora de que ya estás llorando y el niño está llorando, entonces es Siente esta culpa. mamá que llega y mi amor, venga, lo chineo. Y entonces uno dice, pero me acabas de pegar, ¿verdad? O sea, entonces ¿puedo o no puedo confiar, verdad? Y entonces en ese en particular, ahí aprendemos em, a esforzarnos para que la persona no se vaya. Entonces son estos niños que constantemente están pendientes o de adultos, si es que se ven reflejados, a estar complaciendo a la gente, ¿verdad? Y que si quiere esto, entonces yo le doy esto, y si quiere lo otro, le doy lo otro, para que no se vayan, ¿verdad? Porque en realidad es esto de sí, pero no, y es esto impredecible, ¿verdad? Después tenemos el otro que es el evitativo y que se ha vuelto también como muy famoso y es este adulto distante que muchos posiblemente en algún momento también lo tuvimos en casa. Una persona tal vez que estuviera con nosotros 24/7, pero emocionalmente completamente desconectado, Lo ¿verdad? que dicen siempre de papá, es que estuvo, pero no estuvo afectiva. Exactamente. Y aquí, ¿qué es lo que uno aprende? No necesito a nadie. Ujú. A nadie necesito, ¿verdad? Y ahí tal vez en algún momento también viene toda esta generación de mujeres Vamos a que hablar del tema. no vamos a hablar Que del tema, ¿verdad? se junta, es verdad, el hambre con las ganas de comer, porque además de eso vienen de un linaje de mujeres que trae muchísima rabia por Ujú, haberse sentido solas, desprotegidas, porque la ujú, historia no fue como tal vez la tenían en expectativa, ujú, y entonces literal hay una transferencia secundaria, porque finalmente llevamos esta ira de las ancestras y la ujú, terminamos proyectando en el Juan Vainas que tenemos de pareja, ¿verdad? Entonces es como, ¿en qué momento si estas señoras detestaban a sus maridos? O sea, yo agarro la emoción del inconsciente familiar de estas mujeres, la hago ujú. propia y este Lelo que ni pa' cuentas es parte del Sí, sistema, o sea, ni literal. siquiera está relacionado con esos hombres ancestrales, o Ajá. sea, está siendo el depositario de mi enojo y mi ira. Ajá. Pero bueno.
no vamos a hablar del asunto hoy. Sí, ese es un tema muy vasto para otras, para talleres y demás, ¿verdad? Y después, por último, tenemos el desorganizado, ¿verdad? Y al final el desorganizado es aquel adulto que da miedo, ¿verdad? Y muchas veces hay hijos que realmente expresan, le tengo miedo a papá, le tengo miedo a mamá. Y ahí aprendemos que el amor es peligroso, ¿verdad? Entonces, qué es lo que pasa con todo, con todos estos tipos de apego? Ninguno de nosotros elegimos el apego, sino que lo adaptamos para poder sobrevivir a cada uno de nuestras experiencias, ¿verdad? Entonces, posiblemente yo podría decir, no sé, de repente yo viví con un ambivalente, un apego ambivalente, ¿verdad? Y hasta ahorita lo hago consciente. De repente vos decís, bueno, Bonnie, yo creo que evitativo. Y todos los que están aquí con nosotros tal vez se pongan un poco a pensar con qué tipo de apego, ¿verdad? Y es esto, porque al final sos un niño que no estás bajo este otro adulto en todo tipo de condiciones. Y entonces, una vez más, ¿qué es lo que yo hago? Yo me adapto a este tipo de apego, yo sobrevivo a partir de ahí. ¿Para qué? Porque yo necesito también a mis papás para poder estar en esto. Y entonces esto se hace una dinámica, ¿verdad? Desde niños y empezamos en esta dinámica hasta que obviamente llegamos a adultos. Sí, y en este asunto entender, ¿verdad? Es muy interesante. El inconsciente, así como la vida, pero bueno, el inconsciente Ujú, no tiene sentido del humor, ujú, ¿verdad? Entonces, esto que acabas de decir, vayamos uno a uno, que por dicho tenemos minutos para irlo conversando. Y igual, a partir de este momento, siéntanse ustedes en la invitación de que si tienen alguna pregunta, pueden levantar la manita y les abrimos el micrófono. Pero bueno, a ver, entonces pensemos en este, ¿verdad? En este ambivalente, ¿verdad? Que la ujú. mamá con lo mismo te sirve el desayuno en la mañana y en la tarde te pasa faja, chancleta, chilillo o afines, ¿verdad? Exacto. Entonces vos decís, o sea, este es el adulto y ni siquiera lo pensás cognitivamente, o sea, es un supuesto que está detrás. En teoría, este es mi lugar seguro, o sea, la casa es mi lugar seguro, es mi techo, es mi resguardo y supuestamente aquí no hay seguridad y de la persona que en teoría debería yo estar en sostenes de la vida, no lo estoy recibiendo. Entonces es lo que decís vos, ¿verdad? Y tenemos claramente, bueno, y la primera suposición que usualmente hacemos los niños es que hay algo mal en nosotros, herida de rechazo, Exactamente. garantizada, ¿verdad? Y muy Ujú, en los primeros años de vida. Entonces, ujú, herida de rechazo y por otro lado, herida de abandono, porque me siento ujú, sola y abandonada por aquellos. Decía Gabor Mate, siempre lo veo en las entrevistas cuando está con el entrevistador y, ¿verdad? Y le pregunta, ¿vos viviste un trauma tal? Y él ujú, sí, ¿verdad? ¿Y a qué adulto tenías? Que es un poco lo que vos misma, Moni, dijiste al inicio. ujú, ¿A qué adulto hubiese recurrido con esa situación? A nadie, no tenía nadie. Y entonces Gabor les dice, es que exactamente ese es el asunto. El trauma no fue en el momento en que se vivió esa experiencia. El trauma vino desde antes, cuando te quedaste sin un adulto que te pudiera sostener en un momento de crisis, aunque el momento no estuviese pasando. El ujú, hecho de quedarte sin adulto ya es una memoria de trauma, es un momento traumático. ujú, Y cómo al final de la historia, si yo tengo un apego, ¿verdad? ujú. Ambivalente, no lo voy a resolver porque es que el tóxico es él. Es que el tóxico es este hombre que es un narcisista y es que no sé qué, porque Ujú, amiga o amigo, date cuenta, tu herida ujú. viene de la infancia y este nomás te está haciendo el favor de decirte en dónde están tus botones. Exactamente, exacto. Y es ahí donde llegamos a una relación de pareja que la pareja es la que no lo hace visible, Ujú, ¿verdad? Igual cuando volvemos al niño, como yo decía, ¿verdad? Lo que hicimos fue tomarlo y lo sobrevivimos para que el adulto no se fuera, pero es tan a la vez incongruente porque el niño, con tal de que el adulto no se vaya, prefiere, como quien dice, dañarse él mismo, ¿verdad? ¿Y cómo es, verdad? Muchos podrían decir, ¿y cómo es dañarse uno como es niño? Dejando de ser realmente quien es, ¿verdad? Y entonces, como vos lo decías, y aquí retomo, ¿verdad? Ay, qué chiquilla más fea. Qué chiquilla más fea cuando hace tal cosa. Qué chiquilla más fea porque no quiere hacer lo que yo hago. Ay, es que usted sí que es gritona, es que usted sí que es. Y entonces en algún momento dejamos de ser esa persona porque evidentemente, así como vos lo decís, aquí la que está mal soy yo, ¿verdad? Aquí la que está chueca soy yo. Aquí yo necesito reparación, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, vamos con eso todo mientras estamos en la niñez, ¿verdad? Y llegamos y resulta que la pareja es el espejo de nosotros. Y la pareja no es la que nos, em,
la que nos proporciona o la que nos hace cosas. No, señores, al final la pareja, Ya no, ¿verdad? ya las vivimos. Sí, la final la pareja, ¿verdad? Es la que nos dice, hey, usted tenía unas cuantas heriditas aquí, ¿verdad? Y inmediatamente empezamos en modo reactivar. Ujú. Se reactiva, reactivar, reactivar las que tengamos, ¿verdad? Como vos En modo decías. Jumanji, ¿verdad? Cada Eh, vez suena algo diferente exact- ahí, prueba exactamente, distinta. literal. Y puede ser que con una pareja hayas vivido una cosa y con otra vayas a vivir otra Ujú. cosa. Pero si vos no sanás O ese tipo de dependiendo cosas. también, porque pues, puede ser que con, o sea, y ahí es donde la gente empieza a decir, es que no entiendo por qué siempre me Ajá, llegan tóxicos de este exacto. tipo, o sea, ¿por qué Ujú, siempre hago lo mismo? O sea, en ujú, teoría yo puedo reconocer, yo soy buena. Pongamos esto que decías, ¿verdad? Con el ujú, ambivalente, o sea, yo aprendo entonces a ser camaleónica porque mi intención es agradar a este adulto que no sé cuándo putas me va a sostener o ujú, cuándo me va a arriar con la chancleta, por ejemplo, por poner el exacto. caso, cuándo me va a regañar y cuándo me va a dar una caricia positiva o negativa, ¿verdad? Entonces, claro, yo aprendo como esta maleabilidad como para siempre poner el buen rostro y que de repente, ¿verdad?, Ujú, estemos a favor. Pero claro, cuando somos adultos, la historia cambia un poco porque ujú. ponemos ese buen rostro cuando nos estamos enamorando, cuando queremos Ah, mostrarle a sí. la persona nuestras mejores cartas, ¿verdad? Ujú, Pero todos los que están aquí, que yo sé que la mayoría, yo sé, chiquillos, yo sé, la mayoría tiene apenas 19 añitos, ¿verdad? Y yo sé que apenas que saben del amor adolescente, todos hemos pasado por relaciones de pareja y ujú, sabemos que ese enamoramiento inicial así se acaba. Y luego empieza, claro, porque es un papelazo, ¿verdad? Luego empezamos a sentir como, no, pero es que ya no me gusta tal cosa, o yo era de esta ujú, manera y ya no quiero ser de esta manera. ujú, Claro, porque esa forma en que éramos no era la ujú. verdadera, ¿verdad? Porque no estaba incluyendo justamente nuestras zonas dolorosas, las teníamos bien amarraditas, ¿verdad? Y no es posible sostenerlas durante toda la vida, por No, ejemplo. no, para nada, ¿verdad? Y evidentemente cuando se te reactivan es el apego repitiéndose una y otra vez. Y también, ¿qué es lo que pasa, verdad? Y muchos autores lo dicen, ya sea el cuerpo, ¿verdad? Ya sea el inconsciente manifestándose como ustedes lo quieran, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver, es recordando esto una y otra vez. ¿Y con qué nos quedamos la mayoría del tiempo? Lastimosamente. Y digo lastimosamente porque es que el ser humano somos de hábitos, ¿verdad? Y de costumbres. Y habíamos venido de un momento y digo habíamos, aunque todavía hay gente, ¿verdad? Que todavía nos aferramos a el trabajo de 30 años, a que todo estaba seguro. ¿Por qué nos vamos a mover de aquí si todo está seguro, ¿verdad? Mm, ¿Verdad? Pero resulta que en todo lo que está seguro también ahí fue donde aprendiste. Aprendiste a amar, aprendiste a pegarte, aprendiste el dolor. Y muchas veces la transición literalmente hacia el otro lado, ¿verdad? Es como cuando yo les digo en terapia. Estamos en esta casa, hay que desocuparla, se está cayendo a pedazos y nos estamos moviendo para acá. Y en este interín nos devolvemos no sé cuántas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a seguir aquí, ¿verdad? mm. Una y otra vez, y aunque este apego me duela y aunque yo llore por el tercer caca, ¿verdad? Como diría uno, y Es siempre es el que, mismo. Entonces, pero ya yo sé, pero es que yo sé cómo sí, es, ¿verdad? ujú, Entonces, también eso nos lleva mucho en el tema justamente de la elección como tal. sí. Y lo que acabas de decir, ¿verdad? El cucaracho, el cacas, o sea, bueno, chicos, Ujú. los que están bien acá y los que vayan a ver esto, hay lamentamos los inconvenientes ocasionados, ¿verdad? Porque ustedes ni eran cacas ni eran cucarachos, ni nosotras éramos No, las perras locas, las ¿verdad? O sea, cada tóxicas, uno estaba ajá. haciendo, ni las tóxicas, ni ustedes eran los tóxicos. O sea, en realidad cada uno estaba tratando de sobrevivir desde sus traumas, siendo muy honesta. Y Ujú. también la otra parte de honestidad que nos toca, chiquillos, chiquillas, es esta vaina no se quita con fuerza de voluntad, no se quita con venir a la charla y decir, ah, madre, sí, tienes razón, como que esto hace un poco más de sentido y tal. Hay que dejarse acompañar porque, tal y como lo decíamos, el trauma está en el inconsciente.
¿verdad? Entonces, si el trauma está en el inconsciente, significa que nosotros de oficio no vamos a llegar a esa memoria dolorosa. Solitos es poco probable. Y si la llegamos a abrir, probablemente espantemos, ¿verdad? Porque esa vaina no es ni medianamente agradable. Entonces, por eso es que, bueno, yo sé que tanto Mónica como yo hacemos terapia de forma constante porque es parte también de nuestro proceso mantenernos en esta revisión, porque si ustedes creen que esta vara es finita y que se acaba en algún momento, lamentamos informarles, ¿verdad? De que no. Lo que va haciendo uno es como conociendo sus bichillos, ¿verdad? Como de dónde saltan las cosas y más o menos ahí, pues vamos a decirlo así, no nos llevan arrastradas, ¿verdad? Así, no sé, 4 o 5 meses, sino que pues uno lo cacha en el momento, lo trabaja y ahí va diligenciando. Esto es lo que hacemos, ¿verdad? Enfoques más desde la psico, por ejemplo, que yo sé que Mónica lo hace, o Ujú. más desde otros alternativos, que es lo que también las dos hacemos. Entonces, para gustos los colores, pero hay que dejarse acompañar. Cierro este capítulo informativo para pasar entonces al segundo tipo de apego. Yo sé que ya los dijiste los tres, pero como para profundizar un poquitito más, si te No, no parece. te... Sí, 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 por supuesto. El evitativo, ¿verdad? Que es este adulto Ay, sí. distante y ¿verdad? Quiero, Es pero no. como, Y hace el love bombing, ajá, dicen por ahí, ¿verdad? Y entonces es como, exactamente. aparece de una intensidad así estratosférica y al día siguiente, o sea, si puede te bloquea el WhatsApp. Ajá, Literal. muy bien. Es esto, quiero todo contigo, ¿verdad? Eres lo más maravilloso de este planeta Tierra y quiero todo contigo. O sea, ya nos casamos mañana, pero de un pronto a otro es también, es que no, yo no, todavía no estoy para una relación seria, ¿verdad? Y entonces también empezamos en que, y un día te deja de hablar y no solo un día, te deja de hablar tres y de repente vuelve como si nada y no, es que estaba muy ocupado, Y te ¿verdad? Y entonces, confunde porque vos decís, ajá, no, creo que yo sobredimensioné esto, me parece que de exacto. repente yo estaba confundida y no sé qué. Muy interesante, ¿verdad? Exactamente, por supuesto. ¿Por qué? Porque de repente fue un adulto completamente distante, ¿verdad? Y entonces, no, yo necesito tiempo, es este tiempo, ¿verdad? Que necesitamos tener. Y, y es que, ¿cómo no, verdad? Crecimos con aquella persona y aquella figura que era completamente de una persona que se paseaba por la casa emocionalmente no disponible, ¿verdad? Y es muy interesante porque conforme uno va en la clínica y ve ciertos ejemplos, hay gente que de verdad emocionalmente no está disponible, ¿verdad? Y no Es pasa esto. nada, Y digamos. no pasa nada, exacto. O sea, no es que sean malos, no salgan corriendo, no, vamos a ver, o sea, todos tenemos cosas, ¿verdad? No, no, Ah, a ver, si quieren salir ustedes corriendo sí, porque el otro es evitativo, pueden hacerlo, digamos, o sea, tampoco pasa nada. A exacto. lo que vamos es a reconocer que nadie está actuando necesariamente Sí. adrede por una intencionalidad de maldad, Ujú, está actuando desde las ujú, heridas. Aquí exacto. voy a decir esto, ¿verdad? Yo ya sé que varios aquí me conocen y bueno, desde que Axel llegó a mi vida soy más abierta, ¿verdad? Aquí la cagadísima es si tenemos a un ambivalente, ¿verdad? Con un evitativo. Mm, Porque el ambivalente que va a querer darlo todo, va a querer entregarse a la relación, va a querer, va a querer, va a querer. Y el evitativo es como, sí, pero mejor no. Sí, pero ujú, no. Y entonces el ambivalente dice, pero ¿qué putas pasa conmigo? O sea, a mí ujú, ya me habían dicho que estaba mal. Ni siquiera me acuerdo ujú, cuándo me lo dijeron, porque me lo dijeron muy tempranamente en mi vida. No ujú, me, o sea, no me aclararon por qué. He pasado ujú, toda mi vida tratando de validar que sí merezco ser amada, que sí estoy ujú. aquí, que puedo dar lo que puedo darte, no sé qué, y te estoy aquí en la relación dándolo todo en la cancha con la camiseta Sí. 1500 veces puesta, así como Literal. señor y señora, ¿verdad? Ujú, Y el ujú. otro ni siquiera se anima a decir que está en relación con vos, ¿verdad? Y entonces eso reitera tu herida de rechazo y cada vez que se va vuelve a meter en sal y limón en la llaga del abandono y estás en eso, Exacto. pero de nuevo, amiga o amigo, date cuenta, eres tú el que puede elegir irse de esa relación, porque si ustedes pretenden que el otro cambie, van a fracasar con total éxito, Así ¿ok? es. Así es, y gracias también, Juli, por aclarar esto, ¿verdad? Muchas veces hemos crecido en una sociedad donde el hijo de tal siempre son los Ujú. hombres. Los hombres siempre hacen lo mismo. Los hombres son esto, los hombres son el otro. Y es que realmente estamos tratando cómo sobrevivir, señores. O sea, ¿verdad? Y si ni siquiera sabemos cuál es nuestro tipo de apego, nuestro tipo de amor, cómo darlo, es gente sobreviviendo y es gente tratando de tener una relación sana, funcional, ¿verdad? Pero de repente
empezamos a sacar del bulto todas las sorpresitas que tenemos, ¿verdad? Y por ahí, justo cuando vos te tiras y te le tiras encima, le decís, ahora sí sos el amor de mi vida, el evitativo, evidentemente, a los 5 minutos dice, Vale, bueno, vale. hasta luego, ¿verdad? Muchas gracias. Ni siquiera voy a decir que Literal, todo estuvo muy rico exacto, porque luego tiene una expectativa de mí que no le voy a exacto, satisfacer y exacto, entonces corro, ¿verdad? Ujú. exactamente, ¿verdad? Entonces aquí también vemos mucho también la mezcla entre lo que es el apego ansioso, ¿verdad? De estas personas que necesitan tener un mensaje cada 5 minutos, porque si no me escribes cada 5 minutos no me crees, ¿verdad? Porque también es esto de, y muy posible crecieron, perdón, con una figura donde tenían los ojos puestos, ¿verdad? 24/7 con la persona, Ujú. ¿verdad? Pendiente de lo que vos hacías, de que te movías, de que no te movías, de que era lo mejor, lo más lindo, lo más esto, y de repente llega alguien donde dice, usted me gusta, pero empezamos a hacernos para atrás y en realidad también la ansiosa empieza a decir, un momento, o sea, ¿por qué no me manda Más un mensaje aún, cada cinco exactamente. minutos? ¿Verdad? ¿Y Porque por no qué me si responde. por qué no me responde? ¿Por qué no me contesta? Porque no ¿Verdad? está para mí. Y es que todas Exacto. esas expectativas y toda esa demanda que tenemos hacia la pareja nunca fue hacia la pareja. Estamos resolviendo el dilema existencial primario de cómo Exacto. conseguimos que papá y mamá nos amen y nos sostengan y no vayamos a perder la vida en el proceso, ¿verdad? O sea, Ujú, literal estamos resolviendo trauma a través de la pareja. Y el asunto también como crucial en esto es entender, bueno, dos cosas muy claves que a mí me encantó un día que vi un reel de Marta y Gareda, que yo se me olvida, se me confunde ahí la ujú, dislexia con el apellido, que ella decía que o sea, que en el momento en que usted vea a un hombre, bueno, la persona que te gusta, ¿verdad? O sea, y usted sienta así como mae, esto es literalmente así como designio del cielo, esta es la persona, somos llamas gemelas, no sé qué, húyale, porque más ajá, bien, o sea, entre mayor atracción haya sobre alguien, bueno, húyale, no, nada más, bueno, dense por notificados, digamos, entre más sí, atracción hay en relación a alguien, hay más memoria de trauma ujú, compartida. Es exacto. decir, aquellas personas que nos conectan más en cantidad y en profundidad a nuestra memoria traumática emocional, a esa Ujú, nos vamos a sentir profundamente llamadas y conectadas. Y ujú, por eso es que muchas relaciones, con todo y lo complejas que puedan ser, terminan siendo, o sea, complicadísimas para que las personas salgan de ahí. O sea, es cómo puedo ser amada sin ser golpeada, porque tal vez esa fue la relación que tuviste con tus padres de niña y no entendés ujú, por qué, habiendo vivido todo ese dolor, te conectas con parejas que usan la violencia física como recurso, porque es que es el tipo de caricia que aprendiste a recibir. Y aquí ujú, cuando uso el concepto de caricia, si quieren revisarlo, en el canal en YouTube hay charlas específicamente sobre análisis transaccional en donde explico este concepto de caricias. Las caricias es una forma de reconocimiento, o sea, yo te miro, la forma en que los papás nos dicen te miro, ¿saben? Es como cuando ujú, pasan y nos tocaban la cabecilla, ¿verdad? ujú, O hasta nos metían un pellizco, ¿verdad? Mi papá era de sí, esos, o sea, su sí, forma de demostrar cómo te estoy mirando, o sea, sé que estás aquí, era como pasaba y hace una hora me metí un pellizco. ujú, Entonces, ese tipo de transaccionalidades sí, relacionales es lo que en análisis transaccional, que es un área dentro de la psiquiatría, se concibe como caricias. Y si aprendimos de caricias negativas, es decir, desde el ujú, golpe, desde la agresión verbal, desde la agresión emocional o psicológica, es lo que vamos a repetir en la relación de pareja. Y no hay forma de ujú, resolverlo en la pareja. Tenemos que ir a la memoria de origen. ujú. Así es, Juli. Y así funciona, ¿verdad? O sea, muchas veces es esto de que alguien me trate mal, ¿verdad? Simplemente porque Ujú. si alguien me trata bonito y de repente me da regalos y de repente sí se preocupa por mí, ay no, eso sí está raro. Hay que Es desconfiar. un rarazo. Sí, 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 literal, Hay ¿verdad? que desconfiar porque los hombres así no existen, ¿verdad? Porque como Exacto, no viví ese tipo de apego, exacto. ¿verdad? Esa Ujú, forma en donde verdaderamente estaba en paz, me sentía contenida, sostenida, o sea, eso es un tema de muchísimas mujeres. La mayoría de exacto. nosotras no venimos de una experiencia de desarrollo infantil en donde hayamos sentido primero la presencia masculina, porque ni siquiera teníamos acceso a eso por los mismos rollos que tenía mamá con nuestro papá,
sea que Ujú. estuvieran juntos y si no, con muchísima más razón. O sea, entonces mamá no se sentía sostenida por un hombre, todos sus mensajes conscientes e inconscientes van a ser, no confíes ahí, no Ujú. son de fiar, no van a hacerse cargo, no son responsables, son un poco de inútiles, no sé qué, y luego nosotras vamos, Ujú. no, 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 yo tengo como una buena expectativa, tararara. Ay, no, pero se me comprueba que siempre es lo mismo, porque tu inconsciente manda en el tipo de relación con la que terminas construyendo o estando. Por supuesto. Y además, y esto es otra fantasía, ¿verdad? Y es una fantasía muy infantil, yo lo voy a cambiar. Y yo Ah, lo voy a sí. cambiar, ¿verdad? Levanten la mano todas las chicas presentes que Eh, dijeron que iban a cambiar a alguien y no lo lograron. Levanten la manita aquí. Sí, exacto. Yo sé. Esa es otra fantasía, ¿verdad? Y son fantasías Sí. muchísimas veces infantiles, ¿verdad? Y otra cosa que aquí sí quiero también recalcar y es que en muchas de las épocas y diferente, en las épocas en las que estemos, como vos dijiste, de acuerdo a la edad, muchos también existe esta fantasía del amor de Disney y el amor de Hollywood, ¿verdad? Donde además de mi apego, ¿verdad? Si mi apego es aquel otro donde yo digo, ay, sí, ¿verdad? La ansiosa y me va a llegar a recoger en limusina y todo aquello. Y no, ¿verdad? Estamos en la vida real y muchas veces eso no pasa, solo pasa ahí en las películas, ¿verdad? Entonces, por eso es que es sumamente importante el poder nosotros conocernos, ¿verdad? Si yo realmente necesito que haya alguien, ¿verdad? Que me esté mandando mensajes cada 5 minutos, aunque el hombre, no sé, o la pareja, y no estoy, hombre o mujer, ¿verdad? O que la mujer trabaje, no sé, de cajera y no pueda tener, sí, pero es que yo sé que no puede tenerlo, pero es que necesito que me mande el mensaje. ¿Verdad? Entonces, el problema es conmigo. ¿Cuándo fue que yo aprendí que una persona tiene que estar para mí 24/7? Y eso Ujú. es el lenguaje de amor, el ¿Quién lenguaje de debió haber afecto, ¿verdad? estado 24/7 y no estuvo? ¿Quién debe haber estado? Exactamente. Y ahí entonces es cuando empezamos a redireccionar tanto, ya sea en las terapias alternativas o tanto en terapia psicológica. A ver, vamos con esta historia, ¿verdad? Y muchas veces también, y hago la salvedad, existió esto de la función paterna o materna, que muchos tal vez se hayan criado con abuelos y entonces hicieron esa función y quedó instalada. Y a partir de ahí Ujú, es donde empezamos. Pero siempre hay una búsqueda de esto materno o paterno desde ese momento. Entonces, a mm, partir de ahí, mm, que fue como empezamos a sobrevivir, tratamos de llevarlo a nuestra pareja y se nos olvida que somos pareja, ¿verdad? Y en ocasiones también nos descolocamos, que ya lo vemos también en constelaciones, y de repente somos la mamá del marido o somos el papá de mi mujer y evidentemente ahí completamente descolocados no o va a las hijas, funcionar. la princesa de papá, ¿verdad? Que Oh, también entonces se descolocan y exactamente, se vuelven pareja de los padres, ¿verdad? Y eso exacto. también empieza a gatillar otros temas. Y eso es muy interesante, Ujú, cómo los hijos empiezan a cambiar y a incidir también en la dinámica de la relación. ujú. Bueno, y ya se nos fue súper el tiempo, entonces, Sí. un mensaje con el que quiero cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo. Perdón, chicos, ya ustedes saben cómo somos, ¿verdad? Entonces, yo sé que Eh, ustedes me tienen paciencia. Sí, 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 no, 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 para nada. Aquí no repetimos relaciones, ¿verdad? Porque queremos sufrir, ¿verdad? Al Ujú, final creo que repetimos esta manera de poder relacionarnos porque el cuerpo busca cerrar una herida. Y recordemos que ujú, esa herida o ese primer capítulo, capítulo número 1, ¿verdad? Es con nuestros padres. Entonces, también recordemos eso. Recordemos que no todas las personas que se nos acercan nos quieren hacer sufrir. Cada uno de nosotros tiene un capítulo. Como yo siempre les digo, tenemos un salveque con nuestras heridas, con todos estos con los apegos, ¿verdad? O con el apego que me marca con las heridas que tengo y una historia y un bagaje, ¿verdad? Entonces también recordemos que si yo en algún momento yo digo, uy, es que yo tengo que trabajar esto, ahora imagínense la persona que tengan al frente. Creo que siempre debemos de ser muy respetuosos de la gente con la que vayamos a compartir. Y por lo menos tal vez de esta charla, ¿verdad? Que se les quede esto. Em, no todos, y creo aquí, y lo abro también para las que son mamás, son tías, abuelas, etcétera. No creo que ustedes hayan criado a un hombre con toda la intención de ir a lastimar a una mujer, o viceversa, que hayan criado a una mujer para que vaya a herir a un hombre.
¿verdad? Sino que realmente muchas ocasiones somos dos seres humanos reales tratando de sobrevivir y darnos aquello que en algún momento, ¿verdad? Nos quedó por ahí. Entonces, ese sería como mi, ¿verdad? Mi mensaje final en la charla del día de hoy. Y paguémonos todos, a ver. Y Y paguémonos chicos, todo. les cuento que hablando con Winnie esto nos apasionó tanto, como pueden Así es. notarlo, ¿verdad? Que elegimos crear un espacio de trabajo, de taller presencial de un día completo, en donde sí vamos a hablar un poco como de esto, pero también vamos a hacer constelaciones, vamos a hacer como diferentes, vamos a empezar a utilizar diferentes herramientas para empezar a explorar y compartir. Si esto les interesa, es para mayo, primero de mayo, Sí, el 17 de mayo, justo ahora estaba checando la fecha. Así que se pueden comunicar con cualquiera de nosotras. Ya probablemente como en un par de días tenemos todos los detalles. Así que súper bienvenidos si esto les resuena y si quieren de repente que este sea un primer momento para empezar a conectar con esa conciencia que ya les habita y que de repente puede ser ese espacio para soltar. Así sencillo y directo. así es. Así es. Bueno, y muchísimas gracias, de Gracias a verdad. vos. Y bueno, que estén súper, súper bien, chicos. Buenas noches. Deseamos que esta información pues haya sido de provecho. ¿Y qué más es posible ahora para todos nosotros? Así es. Gracias, Juli. Buenas noches. A ti, buenas Hasta noches. luego. Bye, bye.